Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto volver a saludarnos de nuevo para un video más de Grupo Inmobiliario Orten. Quiero empezar diciendo que hay una película muy famosa, estoy seguro que todos la han visto. Es una película que fue muy bien recibida por la crítica, muy exitosa en taquilla, muy bien recibida por las audiencias, por los cinéfilos, que se llama El Origen. Y algo de lo más destacable de esta película es que se trata de un sueño dentro de otro sueño. Una película muy complicada, si la vieron seguro la recuerdan muy bien. Y quiero mencionar esta película porque esta privada que vamos a ver hoy prácticamente es como la película en el sentido de que es un sueño dentro de otro sueño. La privada, vamos a ver las amenidades más tarde, es una cosa de ensueño realmente. Las casas son una fantasía, muy bellas, preciosas, y por eso son un sueño dentro de otro sueño. Si a ustedes les gusta esta privada y la quieren venir a conocer, podemos venir a verla, ver las casas que hay disponibles, y si adquieren una propiedad acá, créanme que van a estar viviendo en un sueño dentro de otro sueño. Por eso esta privada, al igual que la película, se llama El Origen. Acompáñenme, vamos a verlas. El modelo de casa que les voy a mostrar hoy es uno de los 5 modelos que se hicieron en esta privada. No es ni siquiera el modelo más amplio que hay, déjenme decirles, es el segundo modelo más amplio. Sin embargo, ahorita que entremos a verla van a ver que tiene espacios realmente cómodos, destacablemente cómodos. Tiene muchísima iluminación, muy buena ventilación, y lo de la iluminación lo quiero destacar de manera muy especial porque en este momento son más de las 5 de la tarde, ya estamos en el horario de invierno en Mérida, lamentablemente para mí porque me gusta más el de verano. Estamos a punto de que caiga la noche y van a ver ahorita que entremos lo bien iluminada que está en la casa. Vamos a empezar con la cochera. Estas residencias las construyeron en lotes de 12 metros de frente y gracias a eso podemos tener cocheras bastante espaciosas. Entran 3 vehículos de manera muy cómoda, tanto así que hasta los pueden lavar aquí dentro de la cochera. Y otro punto que me gusta no solo es la amplitud, sino que ahí donde están lavando el auto, atrás hay una puerta que nos lleva directamente al interior de la casa para no tener que hacer esta vuelta y entrar al acceso principal, que es lo que vamos a hacer en este momento. Pero bueno, ya que les platiqué de la cochera, vamos a acceder a través de la puerta principal de la residencia. Síganme por favor. Entrando a la casa tenemos una vista inmediata de este espacio social, la sala y el comedor juntos, que a mí me encanta por su sobresaliente amplitud. Tenemos espacio suficiente. Si ustedes tienen muebles muy grandes o si les gustan muebles muy grandes, créanme que aquí no les va a faltar donde acomodar una sala con gran capacidad y un comedor hasta para 12 personas, si a ustedes así lo quieren. De la sala y comedor podemos salir de forma inmediata a la terraza, que es techada para protegernos del sol, para que sea un lugar más fresco, pero también es muy espaciosa. Aquí en la terraza también se puede acomodar sin ninguna complicación una sala de exteriores y un comedor de exteriores. Y vean esto, no sé qué opinen ustedes, pero a mí me encanta, por eso digo que estas casas es un sueño. Vean cuánto espacio tenemos de jardín y de piscina. Esta casa se construyó en lotes de 12 metros de frente y tenemos 30 metros de fondo, y el espacio está aprovechado de una forma que a mí me parece un diseño muy atinado por parte de los arquitectos, porque tenemos una piscina muy amplia donde podemos disfrutar, remojarnos muy cómodamente, ya sea solos o en familia. Tenemos un espacio de chapoteadero. Aquí donde estoy es un espacio para acomodar unos camastros si a ustedes les gusta tomar el sol. Y vean nada más todo este precioso jardín. A mí me encanta porque yo tengo mascotas y mis perritas y mis gatitos acá estarían felices, peleándose, corriendo, mordiéndose, arañándose. Sus mascotas van a estar igual de felices en este espacio. Algo que me gusta también de esta casa es que de esta terraza podemos tener acceso inmediato a la cocina. Vamos a verlo por este lado. A mí me encanta la cocina porque es muy espaciosa, muy elegante y porque ya está completamente vestida. Lo único que hay que meter acá es nuestro refrigerador, microondas y la despensa y ya estamos listos. Tenemos una isla central que además de servirnos de desayunador, también es espacio de almacenamiento. Les voy a dejar unas tomas para que vean toda la carpintería que ya está aquí. Y es de muy buen material. Tenemos espacio para un refrigerador de muy buenas dimensiones, también almacenamiento ahí con sus herrajes hidráulicos.
Y aquí en la meseta, que yo quiero destacar este recubrimiento porque es un tono que no se ve muy seguido y con el contraste que le da con la carpintería, a mí la verdad me parece muy elegante. Y bueno, les decía, en la meseta tenemos también mucho espacio de almacenamiento inferior y aéreo, espacio para la campana y aquí una alacena, estoy abriendo del otro lado, una alacena donde vamos a poder meter todo. Ahorita pues la usamos de bodega y aquí están las mochilas de las cámaras y yo metí aquí mi cubrebocas, pero es una alacena muy cómoda. Y algo muy conveniente en el diseño de la casa es que se ideó este espacio, está aquí en la planta baja junto a la cocina convenientemente, que es multifuncional. Puede ser un salón de TV, puede ser un estudio, puede ser un salón familiar, puede ser un salón de juegos para niños pequeños. Y algo bueno es que esté junto a la cocina porque las mamás, los papás, los hermanos mayores van a poder cuidar a los hermanos menores, a los hijos pequeños desde la cocina aquí. Y además desde este espacio también tenemos salida al jardín y a la piscina. Y por último, además de todos los posibles usos que ya les mencioné, también puede ser una recámara porque de este lado tenemos un baño completo. Ahorita les voy a dejar unas imágenes para que lo vean, pero es un baño completo que a su vez también puede servirle a la piscina. Bueno, vamos a regresar por el jardín para ir a ver las demás áreas de la casa. Quisiera destacar, porque no la había visto, lo acabo de ver en este momento, esta ventana que se va desde la planta baja hasta la planta alta, y esa de hecho es la recámara principal que va a tener vista hacia la piscina, y le pusieron unos detalles de acero que le dan mucha elegancia. Es un diseño que por primera vez veo en estas casas. Hay un punto que nos faltó mencionar al principio, ya se pudo ver que es muy bien iluminado. No sé si alguien ya se dio cuenta, porque la cámara no lo ha mostrado. Miren hacia acá. Tenemos una doble altura espectacular. Esto le da a la casa, a este espacio, una sensación de frescura, de amplitud y también hay que decirlo, de elegancia, que es difícil conseguir. Y por eso las casas con doble altura son algo que a mucha gente le gusta y le llama la atención, y con muy justa razón. Nos falta ver de aquí abajo unas cosas muy rápidas. Por este lado tenemos el medio baño de visitas, que ahorita les voy a dejar una toma para que lo vean a detalle, pero déjenme decirles que como todos los baños de esta casa es sumamente elegante. Tiene un recubrimiento en la meseta que a mí me encanta. Es sencillo y vistoso al mismo tiempo, y la verdad es que verlo es un deleite para quienes les gustan los buenos diseños. Aquí está el escritorio junto a la sala y comedor, y esta puerta que ya estaba abierta es una bodega, tiene salida directa al pasillo. Muy bien, pues ya vimos en este momento todos los espacios de planta baja, excepto uno que les voy a mostrar al final. Ahorita vamos a subir, les quiero mostrar las recámaras que están todas en la planta alta. Subimos, quiero mencionar un detalle que habíamos pasado por alto hasta el momento. El piso de la casa, si ustedes se fijan, es un piso muy bonito que se llama mármol travertino. Está en su variante pulida, hace que se vea muy elegante y eso se siente en toda la casa. Ya estamos en la planta alta. Esta es la recámara principal, vamos a verla. Pensándolo bien, creo que mejor la vemos de último. Vamos a ver primero las recámaras secundarias. Antes de pasar a ellas, permítanme mostrarles la doble altura. Las tres recámaras aquí en la planta alta tienen una vista privilegiada de la sala y comedor, aquí desde las alturas. Con esta vista, si la cámara lo alcanza a apreciar, se van a dar cuenta de lo que yo ya les mencionaba. Tenemos muchísimo espacio para muebles grandes y para que en reuniones, en la vida diaria, ustedes tengan una comodidad que les va a hacer disfrutar muchísimo de vivir en estos espacios. Ahora sí vamos a ver las recámaras secundarias. Esta es la primera recámara secundaria, tiene muy buen tamaño. En muchas casas que yo he visto, esta podría ser la recámara principal. Tenemos el espacio para la cama, ahí iría una televisión. Las tres recámaras tienen su baño completo propio. En el caso de esta, al igual que en la principal, vamos a tener un closet vestidor con una puerta que convenientemente es corrediza para que sea de más fácil manejo. Y ahorita con la cámara les voy a dejar unas tomas del closet vestidor, pero van a ver que realmente es muy espacioso, hasta para la ropa de frío
no les va a hacer falta aquí espacio para almacenar nada. El baño, como ya les había indicado, es muy elegante, de verdad, créanme que me gusta mucho. Ya tiene también su carpintería y el baño completo, que tiene el mismo piso travertino, también en las áreas húmedas, y tiene un cancel fijo de cristal templado. La verdad es que en todo lo que hemos estado viendo queda claro que esta casa y la construcción, el diseño y la construcción no pierden calidad en ningún espacio. Este es un pequeño balconcito que tiene esta recámara, que no solo le da iluminación y ventilación, sino que también se vuelve un espacio muy cómodo para refrescarse. Y tenemos una vista del parque que está justo enfrente, pero a su vez tenemos privacidad gracias a este elemento. Ahora sí, vamos a ver las siguientes habitaciones. Aquí enseguida ya tenemos la siguiente habitación secundaria. Acompáñenme a verla. Este es un espacio para closet de blancos. Aquí estamos. Voy a cerrar porque como están las ventanas abiertas, no queremos que suene fuerte la puerta. Al igual que el anterior, tenemos espacio más que suficiente para una cama king size, para poner la tele, un escritorio para las tareas de los pequeños, y tenemos nuestro baño completo. Ahora sí, vamos a ver la recámara principal. Ahora sí viene lo bueno. La recámara principal es la primera que está, nada más al subir las escaleras. Van a ver que tiene unas dimensiones realmente espectaculares. Ahorita la cámara se va a ir hasta el otro extremo. Yo me voy a quedar en este extremo, solo para que puedan darse cuenta del espacio que tenemos. Suficiente para la cama king size. De este lado puede haber un tocador. Ahí donde está parada la cámara, así como aquí hay un tocador, ahí puede haber un escritorio para que si hay que trabajar en casa lo puedan hacer con comodidad y tranquilidad. Ahí enfrente podemos tener la televisión. Y esta recámara, vengan a ver cómo tiene su propia terraza, que van a ver que también podría ser otra recámara. Es sumamente espaciosa, tiene muy buenas dimensiones, le da iluminación y ventilación a la recámara y le da una vista muy especial, sobre todo el área de jardín y la piscina. Además de que una idea de algo que a mí se me ocurre que se podría hacer con tanto espacio en esta terraza, a mí me gustaría ponerle un pergoladito, que además del pergolado tenga, ahí se va a caer la cámara, que además del pergolado tenga un acrílico para proteger posiblemente del agua de lluvia. Y yo, en lo personal, aquí pondría máquinas de ejercicios para tener mi gimnasio en casa, al aire libre y con vista al jardín. Sería algo espectacular, a mí me encantaría algo así. Entonces este es un muy buen espacio que tiene la recámara principal. Muy bien, pues ya revisamos a detalle las áreas más importantes de esta casa. Lo único que nos falta ver es el área de servicio, pero vamos a verla en la planta baja. Acompáñenme a ver el área de servicio. Para ver la ruta escénica vamos a ir por el jardín. También se puede acceder desde el pasillo lateral de la casa, nada más que ahí no podemos pasar porque tiene seguro y no tengo la llave en este momento. Muy bien, pues aquí atrás de toda la construcción tenemos un área para poner una batea o lavadero, y este es el pasillo que viene desde la fachada de la casa y llega hasta el jardín. Aquí es el cuarto de servicio, que además también sirve como espacio de almacenamientos y cuarto de máquina. También sirve para guardar las cosas de la jardinería. Les voy a dejar unas tomas para que lo vean. Ahora sí estamos subiendo al área de servicio de la casa. Entonces, quien cuente con personal de servicio que se quede en casa, aquí va a tener su propia recámara, va a tener su baño propio. Muy bien, así terminamos con la casa. No hemos terminado el video porque nos falta ver las amenidades, pero hay un punto muy importante que yo les quiero compartir. Esta privada está siendo desarrollada por un constructor con una larga trayectoria aquí en la ciudad de Mérida. Como experiencia con este constructor, el producto final siempre es de muy buena calidad, y la experiencia que les quiero compartir es que hace un año un cliente mío compró una casa, un townhouse en el área de Temozón, que la compró a un precio determinado y la compró para habitarla a él. No fue una inversión, no la compró para revender. Hoy, un año después, por cuestiones ajenas y fuera de su voluntad, necesita vender ese townhouse que compramos hace un año. Iniciamos el proceso de venta y de promoción, y cuando anuncié el producto, el townhouse, cuando lo saqué a la venta, en menos de una semana ya me lo habían apartado
con una plusvalía aproximadamente de 15% para mi cliente en un año. Y ni siquiera compré en preventa, compré un producto ya terminado, porque este desarrollador tiene un diseño de conjuntos que es realmente precioso y que a las personas que invierten, que compran con él, les da una plusvalía y un rendimiento sobre su inversión garantizado. Incluso si como mi cliente no estaban buscando un rendimiento, él se lo está llevando. Muy bien, pues en este momento ya estamos en la calle principal de la privada. De fondo vemos la cancha de pádel. Tenemos un jardín precioso, muy bien diseñado, muy bien iluminado, con un paisajismo realmente, un trabajo de mucha calidad que le da mucha vista a esta privada. Tenemos varias amenidades, les voy a mencionar algunas nada más. Tenemos un pet park, la cancha de pádel que ya vimos, tenemos un salón de usos múltiples, tenemos canal de nado semiolímpico, tenemos una alberca muy cómoda, tenemos un área de chapoteadero, y para el salón de usos múltiples tenemos cocina. Desde luego hay baños para damas y caballeros, tenemos un área de grill, tenemos área de juegos infantiles, tenemos un gimnasio climatizado que vamos a ver si está abierto. Si está abierto, podemos entrar. Vean esto. En este gimnasio se puede hacer todo el ejercicio que a mí me falta hacer. Y aquí ya no habría pretexto porque hay de todo. Están las bicis para el spinning, las caminadoras, la tele para que ponga Netflix o YouTube, máquinas de peso libre, máquinas de crossover, estas que ni siquiera sé para qué son. Y desde luego, para que nos refresquemos, hay agua fría. Y algo que a mí me parece una muy buena idea, tenemos una camita para masajes, que con este acabado de piedra natural le da una vista y una sensación. Déjenme decirles que solo entrar a este espacio de la cama para masajes, se siente un cambio en el ambiente, se siente más fresco gracias a esa piedra natural. Ojalá lo pudieran sentir a través de la cámara. Desde luego este gimnasio está climatizado. Hay amenidades para todos los gustos, incluyendo hasta los gustos más exigentes. Sin olvidar que desde donde estemos vamos a tener vista de la naturaleza, de jardines bellísimos y un ambiente que se respira y se siente, créanme, de mucho lujo y de mucha exclusividad. Espero que les haya gustado la privada. Yo soy José Luis Vera Castillo y si les gustó este video, les invito a que lo demuestren. Denle clic a suscribirse, denle clic a me gusta. Si quieren dejar un comentario con alguna duda, cualquier inquietud que tengan sobre la casa, o si quieren pedir una cita sobre las casas, porque hay distintos modelos, y si quieren venir una cita para venir a conocerlas, vamos a estar encantados en Grupo Inmobiliario Orten de ayudarles a encontrar su propiedad ideal, que créanme, es muy posible que esté aquí en Privada El Origen, un sueño dentro de otro sueño. Espero que les haya gustado, mucho gusto por su tiempo, por acompañarnos, y no olviden, denle clic a suscribirse y a la campanita, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos. Hasta luego.